guerra santa, la yihad de los terroristas. Eso se ha hecho algo mundial. En Medio Oriente se ha preparado durante años y años y años a ver cómo pueden destruir Israel y cómo pueden pasar a este país y destruirlo. Esos terroristas, nosotros sabemos que tienen la doctrina que mientras más gente mata, ellos alcanzan más la eternidad. Ellos van más para eso. Y el problema que tenemos es que no usan uniforme, no se identifican con nada, están vestidos como tú y yo. Tú tienes un terrorista al lado y tú no sabes que es un terrorista. Y quizás tenga una bomba, porque son capaces de hacerse pedacitos con tal de matar a 10 o 12 a su alrededor. O sea que estamos mirando todo eso, estamos mirando la desmembración de la Unión Soviética. Antes Rusia se llamaba Unión Soviética porque estaba unida a una serie de países que los tenía ahí cautivos, y esos lograron la independencia, pero ahora Rusia está tratando uno a uno esos países, por eso está en Ucrania, porque sabe que Ucrania está en las fronteras con él. Y si Rusia pasa Ucrania, puede pasar fácilmente a Israel. O sea que estamos mirando esas cositas. Yo no sé, yo le estoy hablando estas cosas, pero yo no sé nada de eso. Yo estoy hablando de lo que yo veo, lo leo en la palabra, porque cuando yo oigo una noticia, yo voy a la palabra de Dios. Y todo eso que está pasando, de que Rusia le ha vendido sus armas nucleares a Irán, a Japón, a Siria, a China. Todo eso está en la palabra de Dios en Ezequiel 38 y 39, que te habla de la guerra de Gog y Magog, en que Rusia viene y arma a esos países en contra de Israel. ¿Y qué es lo que estamos mirando ahora? Rusia ha llenado esos lugares, esos países, de esas armas nucleares y de esas armas. Y es lo que está pasando. Mira ya cómo están en la guerra en contra de Israel. Pero bueno, nosotros debemos aprovechar esta oportunidad de que nosotros nos reunimos y olvidarnos un poco de quizás de algunas dolencias que tenemos, que algunos que estamos decepcionados, que los otros, y hablar de Jesucristo y hablar de la palabra de Dios, porque el mundo ha perdido su organización, el mundo ha perdido su estructura, todos los países están en guerra y todo lo que está pasando está vaciando el corazón del hombre de toda esperanza. La gente que no sabe de Dios, la gente que no sabe lo que va pasando, están como a la expectativa. Saben que algo va a pasar, pero no saben qué. Y nosotros sí tenemos que saber dónde nosotros estamos parados y dónde vamos. Lo importante no es que nosotros estemos aquí, sino que sepamos a dónde vamos, de aquí a dónde vamos. Amén. Entonces, yo quería empezar a hablar hoy del rapto, porque ese es el evento que nosotros estamos esperando hoy en día, y el evento que nosotros tenemos que coger oportunidad. Tenemos que irnos en el rapto con el Señor, porque si no nos vamos en el rapto con el Señor, tenemos que pasar aquí 7 años de tribulación, donde va nada más que a gobernar un hombre, el hombre bestia, y con una marca que le pone a la gente que se queda aquí. Y sin esa marca tú no puedes comprar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Si te quedas aquí, tienes que pagar con tu vida. Entonces, yo voy a empezar a hablar del rapto y voy a partir de hoy
La semana que viene quizás hablar del tribunal de Cristo, de la segunda venida, de esos hechos, porque todo eso está pasando. Todo eso ya empezó. Entonces, sabemos que nosotros, ese es el evento que estamos esperando, el rapto de la iglesia. La palabra rapto no existe en la iglesia. Lo que existe es la palabra arrebatamiento. Arrebatamiento quiere decir que tú coges una cosa rápidamente, así rápidamente, en cuestiones de minutos, con intensidad. Ese es arrebatar, ¿no? Así viene Cristo por nosotros a raptar su iglesia. Entonces, eso está descrito en Primera de Tesalonicenses 4:3. Déjame buscarlo aquí a ver si lo tengo. Sí. La venida del Señor. Le dice así. Pablo le está hablando en un lugar llamado Tesalónica. Y él le dice a los tesalonicenses, porque ahí en ese lugar había confusión. La gente decía, bueno, pero los muertos en Cristo resucitan. Y otros decían, no, no resucitan. No, pero ¿cómo van a resucitar? Había confusión. Y entonces Pablo le habla a ellos y le dice, eso está en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que duermen son los que han muerto. Él le llama a los que duermen. No le dice los que murieron, sino los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que él le está diciendo a la gente, mira, no se pongan tristes por los seres queridos aquellos, por los que ya durmieron, por los que murieron creyendo en Jesús, los que murieron en Dios. No se pongan tristes, porque si ustedes creen que Cristo murió y resucitó, Él traerá con Él el espíritu de esa gente. Le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces voy a seguir y después regreso a esto. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros los que, si el Señor viene, nosotros los que vivimos, los que estamos ahora vivos, ¿no? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pongan atención porque es por esto que la gente te dice, se levantan y me dicen a mi misma cara, yo no creo eso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Porque cuando Cristo venga por su iglesia no va a poner sus pies en la tierra. Él se queda en el aire, en las nubes. Y Él nos alerta a nosotros con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. El mundo no va a oír esa trompeta. Nada más que lo vamos a oír los hijos de Dios.
Amén. ¿Entienden eso? Sí. Ok. Para esperar a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien aquí, esto. Miren la escena esta. Esto te está diciendo que Cristo viene a arrebatar su iglesia. Esto es lo que no cree la gente, porque es un poco supernatural, pero que no es natural para Dios. Que no es natural para Dios. Dios puede hacerlo todo. Dios hizo los cielos, la tierra, las constelaciones, todo lo que existe. Dios nos hizo a nosotros con sus propias manos, de un puñadito de polvo. Entonces, vean esta escena. Cristo viene desde el cielo. Él no pone sus pies en la tierra. Él se queda en las nubes. Pero Él viene con el espíritu de esas personas que murieron en Él. ¿Por qué Él viene con el espíritu de esas personas que murieron en Él? Porque los que murieron en Él los va a resucitar. Los que murieron en Él, su cuerpo fue putrefacto a la tierra. Ahí lo enterraron, pero el espíritu pasó con Él. Pero entonces, si Él va a resucitar a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él, Él viene con el espíritu de esa gente. Las tumbas se abren y salen esos cuerpos y suben a reunirse con el espíritu. ¿Pueden entender eso? Sí. O sea, que los muertos en Cristo salen, el Señor con su palabra de poder, Él cambia y transforma el cuerpo de esa gente que sale de las tumbas y los cambia, los transforma, los glorifica en cuerpos espirituales. No vamos a salir de ahí como esqueletos esos o sin sangre, sino vamos a resucitar de ahí como cuando teníamos 15 años, en la mejor época de nuestra vida. No vamos a salir de ahí putrefactos. No, vamos a salir de ahí con nuestros cuerpos naturales. El Señor con su palabra de poder nos cambia y nos transforma en cuerpos espirituales y subimos. Y como Él regresó con el espíritu, cada uno de esos cuerpos coge su espíritu y entonces se quedan ahí con el Señor, porque nosotros los que vivimos, los que estamos vivos ahora, el Señor con una palabra de poder hace así, cambia nuestros cuerpos también en cuerpos espirituales, porque carne y hueso no puede entrar en los cielos, nada que se putrefacte. En los cielos lo que va a entrar es algo inmortal, algo incorruptible. El Señor con voz de mando, por eso te dice que primero Él resucita a los que murieron en Él. Los cuerpos sanan y cogen su espíritu, porque un espíritu para manifestarse tiene que tener un cuerpo. ¿Cuándo ustedes han visto un espíritu vendiendo aguacate en la calle 8? Nunca. Un espíritu para manifestarse tiene que tener un cuerpo. Por eso es que el Señor tiene que cambiar nuestros cuerpos en cuerpos de corruptible a incorruptible, porque al cielo no puede entrar nada corruptible o que tenga carne y hueso. Por eso te dice ahí que los muertos en Cristo, primero Él los resucita, y nosotros los que vivimos no precederemos, sino que después que ellos resucitan y suben, nosotros subimos con cuerpos espirituales. ¿Hasta ahí entiendes? Sí. ¿Seguro? Ok, entonces te dice,
que nosotros tenemos que estar alerta. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que ¿por qué el Señor tiene que glorificar nuestros cuerpos? Porque carne y hueso no puede entrar en los cielos. Nosotros tenemos que entrar con cuerpos espirituales. Y según esto, que nosotros los que vivimos, Él va a cambiar y transformar nuestros cuerpos, nosotros no vamos a conocer la muerte. Si estamos vivos cuando Cristo regrese, nosotros no conocemos la muerte, porque eras así con sus palabras. ¿Se recuerdan cuando Él hacía la creación? Decía, hágase la luz, se hacía la luz. Hágase el mar, se hacía el mar. Hágase la luna, se hacía la luna. Ahora dice, cambien y transformen. Los cuerpos se cambian y se transforman. Y entonces nosotros subimos con cuerpos espirituales para la eternidad con el Señor. O sea que nuestra prioridad número uno es irnos con el Señor. Porque ya la vez que estemos ya en el rapto de la iglesia, en el cielo, ya aquí se está acabando esto y nosotros no sabremos de eso. Nosotros estamos en el cielo, guardados y ahí con el Señor. Entonces, Él tiene que glorificar nuestros cuerpos. ¿Se recuerdan cuando Jesús murió, que resucitó? Él resucitó con un cuerpo espiritual y estuvo 40 días con 40 noches enseñándole, instruyéndole a los discípulos, enseñándole lo que tenían que hacer, porque ya él iba a ascender a los cielos. Él estuvo 40 días con 40 noches, con cuerpo espiritual, desayunó pescado con los discípulos y caminó con los discípulos con cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado quiere decir que aunque es un cuerpo espiritual, tú me vas a ver a mí y decir, mira la pastora, mira, porque vamos a conservar nuestras características físicas. O sea que yo la voy a ver a usted y yo voy a saber que es usted. Yo te voy a ver a ti y voy a saber que eres tú. O sea, conservamos, pero vamos a ser como los ángeles, que nosotros vamos a poder traspasar paredes. Nosotros podemos ir de un lugar a otro rápidamente, como los ángeles. Entonces, ¿entienden lo que es un cuerpo glorificado? Un cuerpo espiritual. Ok, entonces, hasta ahí estamos claros. Sí. ¿Seguro? Bueno, entonces, ahora, te dice a ti que Él vendrá como ladrón en la noche. Mira, primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no te llama a ti y te dice, oye, Ela, voy a ir a robar a tu casa hoy. No, Él sorprende, ¿verdad? Pues así viene el Señor como ladrón en la noche, porque Él quiere que nosotros estemos preparados. Si nosotros sabemos el día que va a venir Jesús, no salimos ahí hincados de rodillas, orando, haciendo ahí, esperando por Él. No, Él quiere ver que cuando Él regrese nosotros estamos obedeciendo, haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Amén. ¿Entienden eso? Entonces dice, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. O sea que nosotros tenemos que vivir a la luz de la venida del Señor, en amor, en misericordia, en gracia, en perdón, esperando al Señor. Vivir. Sí, yo sé.
Pero imagínate, hay que hablar de esto, porque vivir, el Señor, tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes. Quizás algunos de ustedes puede decir, bueno, yo no creo lo que usted está hablando. Es que nunca puedo plasmar así porque no hay tiempo. Quizás algunos de ustedes puede decir, ay, es que eso es inverosímil, eso, pero yo no hablé mi palabra, yo hablé la palabra que está en la Biblia. Y si el 85% de la Biblia se ha cumplido, el otro 15% se va a cumplir, porque ya no falta nada. Entonces, yo estaba dando clases y un alumno se ha parado y me ha dicho, yo no creo eso, pastora, eso está muy difícil de creer. Bueno, mira, si tú no crees eso, tú te vas a quedar aquí. Si tú no crees en el rapto de la iglesia, tú te vas a quedar aquí a pasar la tribulación con el anticristo y vas a tener que pagar con tu vida. Eso lo dice la palabra. Ah, no, pero yo no creo en la palabra. Y ustedes hablan de un infierno, que esto, que lo otro. Digo, mira, cállate la boca. Si tú no crees en el infierno y Dios te da un sueño a ti y te lleva al infierno, tú verás que el infierno está lleno de gente como tú que no crees. Porque quien único tiene la solución de lo que está pasando hoy se llama Jesucristo. Más nadie tiene la solución, no la tiene Trump, no la tienen los terroristas, no la tiene la Kamala, ni la Biden, ni nada. Quien tiene la solución para lo que está pasando se llama Jesucristo. Y será, como dice, como así como ladrón en la noche, como en la época de Noé, que la gente Noé construía el arca y decía, arrepiéntese, que se va a acabar el mundo, que esto, que lo otro. Y la gente decía, mire, el viejo ese está loco, el viejo ese es un neurótico, en un lugar donde no llovía, decía que se iba a acabar el mundo con un diluvio. Y vino el diluvio y se lo llevó todo y todo lo que hacían. La gente vivía en sus afanes, comprando, casándose, como ahora mismo. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Nosotros solo se va la novia de Jesucristo, porque la palabra de Dios te dice a ti. Mira lo que le dice Pablo en Efesios 5:21. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea, que amar como el marido ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros somos la novia, la esposa de Cristo, y solamente se va la novia. Eso no depende de Dios, eso depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Porque tienes que vivir en santidad esperando al Señor. El que no ha elevado su cosa a cosas vanas, el que persevere hasta el fin, lo que hayan guardado santidad, el limpio de mano y puro de corazón, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Tenemos dos direcciones. Tenemos la dirección de seguir a Jesucristo, mirarle a la espalda a Jesucristo. Sí, es Jesucristo el que tiene la solución. Si no, si le damos la espalda a Jesucristo, sabemos lo que nos espera. Así que nos quedamos con Jesús, que es el que tiene la solución a todo lo que está pasando. Amén. Gloria a Dios. No puedo seguir, pero más o menos.